Comenzar preguntándole a la oficina de la Procuradora de la Mujer si ustedes, cuál es la postura de la OPM en cuanto al reconocimiento del aborto como parte de los derechos de las mujeres a su intimidad, a la salud y a decidir sobre sus cuerpos. Para efectos de récord, licenciado Nelson Vélez, reconocemos el derecho al aborto desde la perspectiva de la OPM. Lo que pasa es que la OPM sostiene que la medida no es compatible con los derechos que tiene la mujer y con la facultad legislativa que tiene el cuerpo para establecer y regular los procedimientos médicos de los menores. Y también, ¿verdad?, como parte, por esa misma línea, parte de su ponencia hace énfasis precisamente en la capacidad o falta de capacidad jurídica de menores de edad para llevar a cabo ciertas intervenciones médicas, ¿cierto? Cierto. ¿Y cómo ustedes justifican esa postura de la falta de capacidad para consentir a una intervención como pudiera ser el aborto, pero no mencionan nada sobre la capacidad o la falta de capacidad que puede tener esa joven de llevar a término un embarazo o continuar con ese embarazo con todas las consecuencias que sabemos que puede conllevar una maternidad no deseada? Entendemos que la capacidad está plasmada en el proyecto en la medida que le da la oportunidad a la menor de 15 años o menos en decidir si va a abortar. Lo que necesita es que le añade y regula que necesita el consentimiento de uno de los padres, y por eso nosotros añadimos y proponemos que en caso de que exista discrepancia o no se pongan de acuerdo, los padres, pues la menor tenga a través del defensor judicial una oportunidad en corte para presentar pues las recomendaciones médicas y demás y terminar el embarazo si así lo desea. ¿Y ese procedimiento de ese defensor judicial, en qué consiste? ¿Cuál es el término? Ustedes han hablado de un término expedito, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el término? Y yo les pregunto si el Departamento, ¿verdad?, de Justicia o los tribunales tienen la capacidad en cuanto a recursos para que efectivamente se lleve a cabo en un término rápido. Precisamente cuando planteamos lo del término expedito, recomendamos que se le hiciera las preguntas al Departamento de Justicia y a tribunales para, pues, dentro de su andamiaje y su operación, sería la Oficina de Administración de Tribunales quien tiene la capacidad para decir cuán rápido o cuán lento pueden trabajar el asunto, pero la figura del defensor judicial no es una ajena a nuestro derecho. Básicamente el defensor judicial, cuando los padres tienen discrepancias, ya sean pues por bienes del menor o por enajenación de herencias y demás, el tribunal asigna al defensor judicial y es esa figura la que vela por el bienestar del menor. Así que en ese sentido, la figura pues básicamente existe en nuestro derecho. Existe, pero no en el contexto de lo que estamos aquí planteando en este proyecto de ley, considerando que días, ¿verdad?, sin sumar los días ya del procedimiento del consejero profesional, de las entrevistas forenses, que conlleva unos términos de días, ¿verdad?, que a su vez retrasan el término del embarazo de esa joven que quiere interrumpir un embarazo y que va a seguir retrasándose en ese posible proceso ante los tribunales, porque ya ha habido ¿verdad?, algunas instancias y otras jurisdicciones donde han dicho que este tipo de defensor judicial o dispensas han conllevado o han tenido como consecuencia unos retrasos que pueden suponer que una joven que pudiera interrumpir un embarazo de una manera más pronta y segura pueda entonces tener que tener una interrupción en un proceso avanzado en el estado del embarazo, y que esto puede asumir unos riesgos adicionales hacia la salud de esa joven. ¿Están conscientes de eso? Sí, estamos conscientes, por eso damos la deferencia a que sea la agencia pertinente. Nosotros hacemos la recomendación porque entendemos que el proyecto es restrictivo a solamente el consentimiento de uno de los padres, y nos gustaría pues ampliar y darle la oportunidad a que la menor tenga esa otra opción disponible por la vía legal, pero reconocemos nuestras limitaciones de que sería la administración de tribunales o el Departamento de Justicia quien tiene que pues analizar esa recomendación. Muy bien. Entonces ustedes en la página 6 de su ponencia, en ese primer párrafo,
asumen una postura en la que parten de una premisa de que esas jóvenes viven en unos hogares seguros que pueden brindarle esas herramientas y esos apoyos que necesitan. Pero estamos conscientes que esa no es la realidad de todos los hogares en Puerto Rico y que puede haber hogares en donde esas jóvenes se sientan inseguras de contar, ¿verdad? Que no cuenten con ese apoyo familiar y que esto pueda tener unas consecuencias que, por ejemplo, no se atrevan a notificarle a sus padres o tutores porque puedan esperar recibir algunas respuestas violentas, incluso puedan ser amenazadas con que se les saque de sus hogares. ¿Cómo ustedes entienden eso? Porque me parece que están partiendo de una premisa que no contempla la realidad de todos los hogares del país. Licenciada Fabiola Plaza por aquí, precisamente proponemos la intervención judicial en atención a estos casos en que sabemos que familias disfuncionales, falta, ¿verdad?, de confianza hacia la familia, y en atención a que reconocemos que la continuación de un embarazo no deseado tampoco es la vía, ¿verdad?, hábil para esto. Así que sí estamos atentos a lo que nos trae a nuestra atención y por eso proponemos la intervención judicial. Sin saber si contamos con los recursos o no para que Correcto. Este proceso sea con la rapidez y agilidad con la que debería hacerlo. Eso es así. Okay. Entonces, esta medida, ¿verdad?, establece una clasificación de personas. Me refiero a aquellas personas o jóvenes que quieran abortar versus las que quieran llevar a cabo un embarazo. Para aquellas personas que quieran abortar o interrumpir un embarazo, pues se establece todo este procedimiento que establece este proyecto de ley. Pero no así para quienes quieran llevar o decidan llevar ese embarazo a término o a continuar con ese embarazo. Yo les pregunto, ¿a qué interés legítimo, si alguno, responde esta clasificación de personas? Para efectos de reconciliación de Nelson Vélez, esa clasificación habría que ocultar con la autora de la medida porque no tenemos data de que se haya considerado esa otra clasificación que usted nos trae a colación. Pero ¿y ustedes levantan alguna bandera roja sobre estas clasificaciones como parte de su ponencia? ¿Las reconocen? Porque si favorecen esta medida sin entender por qué o de qué, ¿verdad?, por qué se justifica esta clasificación, la apoyan, pero no lo atienden en su ponencia. No lo atendemos en la ponencia. ¿Y entienden que debe atenderse? ¿Entienden que es una preocupación legítima que haya clasificaciones por personas según quienes desean abortar o quienes decidan concluir con su embarazo o llevarlo a término? Bueno, lo que sucede es que el análisis de la medida se hace tal cual escrita y la clasificación que usted plantea es una clasificación porque está excluida de la medida, no porque se trae la medida. Así que cuando hicimos el análisis lo que se tomó en consideración fue el texto de la medida. Sí, porque la pregunta, ¿verdad?, sería ¿dónde quedan las protecciones si alguna, si la propuesta o lo que busca esta medida es el interés y la protección de los menores o las menores de edad? ¿Dónde quedan las protecciones a quienes decidan continuar con un embarazo de manera ya sea forzada o voluntaria? No sé si tienen alguna opinión al respecto, tanto ustedes, ¿verdad?, de la OPM como desde el Departamento de Seguridad Pública. Sí, entendemos que eso es una pregunta que tal vez podría hacérsela por el análisis de contexto familiar al Departamento de la Familia, en ese sentido. Pero es algo que pues se puede considerar. El Departamento de Seguridad Pública no tiene comentarios al respecto. Nosotros nos unimos a la respuesta del compañero y entendemos que para atender, ¿verdad?, la medida atiende en los casos que se va a llevar a cabo practicar un aborto. No obstante, quien decide continuar con su embarazo, pues debe tener unas protecciones distintas a las que se contemplan en esta medida. Por ende, como indica el compañero, el Departamento de la Familia puede bien abundar en ese particular. ¿Cómo protege los derechos de estas menores de edad? ¿Qué existe en nuestro ordenamiento para garantizar el bienestar y la seguridad de aquella menor que decide continuar con su embarazo voluntaria o involuntariamente, como usted bien mencionó? Asimismo, me parece que el Departamento de Justicia pudiera hacer un análisis sobre, ¿verdad?, la normativa vigente en ese particular, en estricto derecho.
Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿verdad? Yo, igual que los compañeros, hay muchas preguntas que necesitamos que esté tanto Justicia como el Departamento de Salud de la Familia y que estarán siendo citados próximamente, me parece, y creo que es importante. Compañera, minuto. Un minuto, pues yo quiero al Departamento de Seguridad Pública. Yo no sé, según su experiencia actualmente, ¿ustedes saben cuál es el promedio de tiempo de espera para el inicio de una entrevista forense de abuso sexual y la conclusión de esa entrevista forense? O si ese requerimiento de una entrevista forense podría afectar la investigación criminal al añadir una intervención adicional al proceso de investigación. Puedo hacer, ¿verdad?, abundar de una manera general en el término de que una entrevista forense precisamente requiere de una preparación, y más en el caso de los menores de edad, porque el propósito primordial en ese tipo de entrevista es salvaguardar el bienestar del menor y evitar la revictimización. ¿Y ustedes entienden que esto podría conllevar a la revictimización? Un paso adicional no contemplado en un antes. caso de agresión sexual, ese es el norte. No se puede revictimizar a la víctima. Pero esto que está contenido en este proyecto de ley de este nuevo consejero profesional, esta entrevista forense, que es un paso adicional, ¿podría conllevar a la revictimización? Ese aspecto, nosotros no podemos, ¿verdad?, proveer la respuesta. Entendemos que hay entidades como el Departamento de Salud y demás, los centros que mencionamos en nuestra ponencia, los centros PITI, este equipo multidisciplinario, todo aquello que atiende el aspecto biopsicosocial, son las personas que pueden responder asertivamente su preocupación. Pues muchas gracias. Yo creo que podría ser una solicitud también a que se citen tanto a los centros SIMBA como, ¿verdad?, ahora los PITI, para que puedan dar su opinión, ¿verdad?, sobre todo con lo que tiene que ver con los consejeros profesionales, las entrevistas forenses y todo el proceso que eso implica. Y para culminar, ¿verdad?, nosotros desde el Partido Independentista como delegación nos oponemos a esta medida y nos unimos a lo que son o contienen las guías sobre el aborto de la Organización Mundial de la Salud, que precisamente advierten, ¿verdad?, que la restricción o dificultar el acceso al aborto hace que las jóvenes busquen alternativas inseguras o ilegales que atenten contra su vida y su salud, y por eso nos oponemos a la medida. Muchas gracias.